Siempre trae consuelo, que siempre trae, Señor, ánimo a nuestras vidas, porque nos enseña, porque nos muestra tu perfecta voluntad, Señor. Y te damos gracias en esta hora por tu palabra. Queremos pedirte, queremos rogarte que tengas de nosotros misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te alabamos y te adoramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Todos son bienvenidos. Nuestra primera imagen es de bienvenidos todos. Nuestra serie está detenida, está anclada, está basada en el libro de las Lamentaciones y su título es Un testimonio de la ruina espiritual. Así vamos a estudiar, con ese ángulo vamos a estudiar el escrito de Jeremías, que es el único testimonio que se tiene sobre lo que aconteció hace 500, más 2000, más 580 años, hace casi 2600 años, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén. En la Biblia encontramos diferentes géneros, y el género que utilizó Jeremías para escribir el libro de las Lamentaciones fue un género que se llama como elegía o como un escrito fúnebre. En la Biblia encontramos este estilo, y es un estilo para honrar, para recordar, pero sobre todo para llorar un hecho, una situación, la pérdida de una persona o la pérdida en este caso de una ciudad o de algo que era muy valioso. Entonces, las Lamentaciones están escritas en ese estilo, y es lo que vamos viendo a lo largo de estos primeros 2 versículos y hoy el tercer versículo de nuestro estudio. Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y esta imagen refleja un poco lo que sucedió en ese día. Los judíos defendieron con su vida la ciudad de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén cayó a manos de los babilonios, que eran encabezados por un rey que se llamó Nabucodonosor. Él entró a la ciudad, la incendió, destruyó el templo de Jerusalén y se llevó exiliados a los judíos que habían ahí. Miles de judíos tuvieron que caminar aproximadamente 1000 kilómetros, entre 500 y 1000 kilómetros de la ciudad de Jerusalén hasta llegar a la ciudad de Babilonia, que en la escuela, cuando estamos en la secundaria, se nos enseña que está ubicada, que está localizada entre 2 ríos que se llaman el Éufrates y el Tigris. A esa zona se le conoce como la media luna fértil, o una media luna en la que se asentaron diversas culturas, entre ellas la de los babilonios. Ya leímos Lamentaciones 1:3, pero lo volvemos a leer. Está en nuestra pantalla. Como les decía yo, la primera letra que aparece en este texto en el original es la letra Gimel. Entonces ya vamos aprendiendo 3 letras del alfabeto hebreo. Primero es Aleph, la segunda es Bet y la tercera es Gimel. Ahí vamos a llegar hasta la 22. Bien, Gimel, dice Lamentaciones 1:3, Gimel, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Como les he dicho, uno de los estilos, el estilo más elevado del lenguaje es la poesía. La poesía reclama un uso sumamente fino, sumamente delicado y sumamente pensado para cambiarle el sentido a las letras o darle un significado distinto o hablar de una manera diferente, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad siempre se han levantado hombres que tienen este talento y esta capacidad de poder escribir cosas que no solamente sirven para informarnos, pero también sirven para deleitarnos, como es la poesía. Y Jeremías escribió en ese estilo el libro de las Lamentaciones. Y siempre que estudiamos la Biblia, siempre que se estudia un texto, una de las primeras, la Biblia en particular en esta ocasión, o cuando nos tocan en la escuela estudiar un pasaje o un libro, siempre se nos pide, o siempre se nos suplica, o siempre se nos ruega, por ahí ha de andar un teléfono, hasta ahí es el de tu mamá. Siempre que se nos pide que nosotros leamos un texto, se nos dice que tenemos que entender lo que dice el texto. Es decir, esto se conoce en términos de
en términos de la literatura o en términos del español como la comprensión lectora. Es algo que tenemos que desarrollar todos para entender lo que leemos. Porque si no entendemos lo que leemos, pues no vamos a avanzar en nada. Y no me refiero solamente a la Biblia, me refiero a todo en general. Tenemos que entender y ayer me pasó algo que, bueno, eso no es comprensión lectora, ¿verdad? Ha de ser otro problema. Me mandaron un mensaje, yo pensé que me decían, ve a Tlacolula por unos papeles, así lo leí, me fui a Tlacolula, fui por los papeles y cuando llegué ahí me dijeron, no dice papeles, dice, ve por un parche. Y dije, sí es cierto, ¿no? Imagínense todo lo que pasó por haber confundido la palabra papel con parche. Pero la gente sabe que los mexicanos no somos muy trabajados o muy interesados en la comprensión de la lectura. Cuando usted hace un contrato de teléfono o un contrato de cualquier índole, ya sea, por ejemplo, de Telmex, de Telcel, de Easy, todas esas empresas, cuando le dicen firme aquí, ¿sí han visto de qué número es la letra? Es 8. Y si le pudieran poner 6, le ponen 6, para que usted cuando ve desde arriba hasta abajo, dice, no, acepto. Ni lo revisó. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. Y no nos gusta leer porque la lectura nos obliga a comprender, nos obliga a usar, a desarrollar nuestra mente y nuestro entendimiento. Jeremías escribe este texto, y como les he dicho a lo largo de todos los estudios que damos aquí de la Biblia, el primer paso para entender la Biblia es comprender lo que dice. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? Y en este caso, Jeremías nos va a hablar de varias cosas. Primero nos dice que Judá ha ido en cautiverio. Es decir, Judá ha sido capturada, ha sido apresada, ha sido hecha prisionera, y dice la causa por lo que ha sucedido esto. Dice, a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Y luego nos da otra idea y dice, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Ahora vamos a ver qué es lo que Jeremías dice con eso, que quiere dar a entender, porque Jeremías va más allá. Jeremías no solamente está narrando el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén. Jeremías está haciendo algo que es muy importante para la vida de todos, que es enseñarnos a comprender o a entender lo que pasa o lo que ocurre detrás de un acontecimiento de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque era impensable que ocurriera lo que le sucedió a los judíos. ¿Qué le sucedió? Fue destruido su templo donde habitaba el Dios del cielo y de la tierra. Y era algo incomprensible, algo inadmisible y sobre todo algo que jamás era o jamás se iba a aceptar. Es decir, era algo inaceptable. Luego dice, todos sus servidores la alcanzaron entre las estrechuras. ¿De qué nos habla Jeremías aquí? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Estamos hablando a lo largo de estas semanas del tema de la ruina espiritual. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que queda arruinada espiritualmente? En el versículo 1 vimos que una persona que queda arruinada es una persona que queda sola como una viuda. La semana pasada dijimos que una persona que está arruinada espiritualmente o que vive en ruina espiritual, dijimos que, ¿cómo queda? Verso 2, ¿cómo dice? Llora amargamente porque no tiene quien la. Y una persona, dijimos la semana pasada, que está en ruina espiritual, va a quedarse sin consuelo. No va a haber quien la consuele. Y yo les decía la semana pasada que esa es una situación muy grave y muy triste, porque no tienes quien te a veces no se necesitan palabras, se necesita algo que se llama aliento, que se necesita, o que se llama, una de las cosas que más necesitamos los seres humanos es acompañamiento, sentir que no estamos solos. Una persona cuando siente que está sola, quiere morirse, porque piensa que nadie está con ella, porque piensa que nadie la acompaña. Entonces vean lo que nos está planteando Jeremías. Jeremías dice, la ruina espiritual va a consistir o va a tener como consecuencia, primero, que te vas a quedar solo como una viuda. Y la segunda es que te vas a quedar sin consuelo. Ahora llegamos al al versículo número 3, y Jeremías sigue con esta idea. Él dice, él nos va a plantear otra condición, otra situación de la ruina espiritual. La ruina espiritual es cuando una persona ha dejado de percibir
toda la bondad de Dios y Dios lo deja. Como vimos con Sansón, ¿se acuerdan? Cuando dijo, amárrenme y no me podrán soltar. Y cuando dice la verdad de que si le cortan el cabello su fuerza disminuirá, dice el libro de Jueces en el capítulo 15, que no sabía que Jehová ya lo había abandonado. Bien, ahí está nuestro texto. Vamos a cómo se llama nuestro estudio de esta mañana, perdón, de esta noche, un testimonio de la ruina espiritual, y el título de esta noche es Una ruina que nos arrebata el descanso. Y ahorita vamos a ver cuál es el sentido del descanso. Los seres humanos necesitamos descanso. Una persona que no descansa es una persona que se va a agotar. Y hay una clase de agotamiento, hay dos clases de agotamientos en la vida del ser humano. El agotamiento que tiene que ver con el cuerpo. Ese agotamiento, ¿cómo se resuelve? Descansa. Descansa y vas a volver a circular. Por eso es que llega un punto en que nosotros ya no podemos y tenemos que irnos a dormir o tenemos que descansar para poder volver a levantarnos y seguir caminando o seguir haciendo las cosas. Pero hay otra clase de agotamiento, que es el agotamiento interno, el agotamiento interior, el agotamiento emocional, el agotamiento espiritual. Y ese no se resuelve, no hay otra manera de resolverlo sino llegando con Dios. Es decir, porque estás agotado interiormente, porque estás agotado emocionalmente. Y cuando una persona está agotada emocionalmente, no quiere hacer nada, no tiene deseos de nada, no quiere ir a ningún lado, no quiere hacer nada, no quiere mover nada, aunque tenga mucha fuerza. A veces uno ve a gente muy fuerte, muy robusta, con mucha capacidad física, y uno dice, él va a levantar muy fácil eso. Pero cuando te das cuenta, no quiere hacer nada, y porque no quiere hacer nada porque está agotado internamente. Y lo que nos va a llevar Jeremías a pensar es justamente que los seres humanos necesitamos de tiempo en tiempo descanso. Y cuando nosotros no tenemos descanso, entonces tenemos un grave problema, que vamos a ver a lo largo de estos minutos. Una ruina que nos arrebata el descanso. Punto A, porque perdemos la libertad. Ahora vamos a ver qué importante es la libertad. No la valoramos a veces, no valoramos que somos libres, no valoramos y a veces nos dejamos encadenar por ciertas cosas, nos dejamos aprisionar por personas en ocasiones, o nos dejamos aprisionar por nosotros mismos. Punto B, porque perdemos a Dios. Quizás eso sea la más triste de una persona que cae en la ruina espiritual. ¿Por qué? Porque pierde a Dios. Y en esta vida vamos a necesitar a Dios siempre, porque hay cosas que no las va a resolver nadie más, porque hay situaciones, porque hay momentos, porque hay pasajes de nuestra vida en lo que no vamos a necesitar más que el consuelo y la ayuda de Dios. Y lo que se pierde cuando nosotros nos alejamos de Dios y viene la ruina espiritual a nuestra vida es justamente a nuestro bendito y querido Salvador. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Ninguna tragedia, hermanos, ninguna tragedia más grande puede haber en la vida de los seres humanos que perder la tranquilidad. Los seres humanos estamos hechos para vivir en tranquilidad. Cuando una persona no vive en la tranquilidad o vive de manera intranquila, el primer problema que tiene, la primera dificultad que enfrenta una persona que tiene problemas de tranquilidad o de calma es que se vuelve nerviosa. Y empiezan los grandes problemas. Los problemas que vienen a una persona que no tiene tranquilidad son problemas de carácter estrictamente mentales. Cuando nosotros nos acercamos un poco a la salud mental de los mexicanos, descubrimos que los mexicanos tenemos muchísimos problemas mentales. Hace 2 años, creo, conocimos a un psiquiatra con mi familia, que era hijo de un amigo de nosotros, y platicamos con él, nos encontramos en una comida y platicamos con él, y él tenía una teoría que era muy, muy interesante. Nos decía, después del COVID, decía él, después del COVID, todos los mexicanos están enfermos de la mente. Y le decía yo, pero explícame por qué llegas a esa conclusión. Y esta era su conclusión. La psiquiatría es diferente que la psicología, porque la psicología es una rama del conocimiento que se puede aprender terminando el bachillerato. Pero la psiquiatría es diferente, porque la psiquiatría, para ser psiquiatra, tienes que cursar los 5 años de médico y hacer la especialidad en psiquiatría. Entonces él decía que todos los mexicanos están enfermos, o toda la humanidad está enferma, porque cuando el virus entraba por la nariz o por la boca, y entonces ese virus, dice, se iba al cerebro, y evidentemente un virus en el cerebro
causa trastornos y causa problemas. Entonces, con él estuvimos platicando muchísimo tiempo y nos dio datos que son sorprendentes. Por ejemplo, ¿cuántos manicomios hay en México para 110 millones de personas, que somos los mexicanos que habemos? ¿Saben cuántos manicomios hay? Solamente hay 3. Y uno está en Oaxaca, que es el que está aquí en Reyes Mantecón. Por eso nos decían, de broma nos decían, te voy a mandar a Reyes, ¿verdad? Y uno decía, ¿qué será? ¿Qué significará eso? Pues significa que te iban a mandar al manicomio. Y otro manicomio es el que está en la Ciudad de México, que es uno de los manicomios que tiene muchísimas historias, que es que se llamaba el de la Castañeda. Y luego hay otro en Guadalajara, y paren de contar, no más. Imagínense, 110 millones de personas y solamente hay 3 hospitales de esta naturaleza. Ahora, el problema de la intranquilidad, el problema de la falta de descanso, de agotamiento emocional, es que van a venir problemas de carácter mental. ¿Y cuáles son los problemas de carácter mental? El primero, ¿cuál es? La angustia. El segundo, ¿cuál es? La desesperación. El tercero, la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la ansiedad? La ansiedad es que quieres resolver las cosas que están lejos de tu alcance, que no puedes resolver y que tienen que ver con el futuro. Uno dice, es que el siguiente año yo tengo que hacer esto y esto y esto, sí, pero ni siquiera ha llegado el día de mañana. Eso se llama ansiedad. Y así hay muchas enfermedades que nos llevan al punto más triste y más lamentable cuando entras en, el punto más crítico de las enfermedades mentales es cuando llegas a la depresión. Y la depresión es un estado mental en que la persona ha dejado de sentirse, ha dejado de percibir su realidad y siente que nadie, absolutamente nadie, la entiende, la comprende, y entonces este mundo no tiene sentido estar en él. Entonces vean hasta dónde llegamos. Somos muy frágiles los seres humanos, demasiado frágiles, porque basta que un pensamiento o basta que una idea se mete en nuestro cerebro para trastornar nuestra mente. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Cuando hay situaciones que uno no logra entender, no logra comprender. Ha pasado muchas veces de manera diferente, pero con la misma esencia, con las mismas razones. Hace como 2 años un abogado que trabajaba en el Senado de la República, creo, en la Cámara de Diputados, no recuerdo, pensó que era un 15 de septiembre, un fin de semana largo, que era apropiado irse a un pueblo mágico. Y se fue a un pueblo mágico aquí de Puebla. Tomó su carro y todo, y entonces llegó a ese lugar, y alguien vio su camioneta con placas del Estado de México, del Distrito Federal, y alguien del pueblo, es un pueblo mágico. Los del pueblo mágico saben que son un lugar que se va a visitar, pero alguien del pueblo dijo, ¿saben qué? Es un secuestrador. Y lo lincharon. Murió linchado. Y después supieron que era un abogado que trabajaba en la Cámara de Diputados. Pero todo comenzó, ¿por qué? Por una idea, por un pensamiento que alguien dijo y que alguien habló. Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar los seres humanos? Muy lejos. Cuando no hay tranquilidad, cuando no hay descanso en nuestra mente. Nadie se preguntó, nadie cuestionó y dijo, pero somos un pueblo mágico, puede llegar mucha gente. ¿Por qué no vamos y le preguntamos? ¿Por qué no vamos y le decimos quién es, qué hace y a qué vino acá? Además, por pura lógica, ¿cómo se va a meter en un pueblo recóndito a ir a secuestrar? Pero no, dijeron, es secuestrador y lo lincharon. Ninguna tragedia más grande entonces puede haber en la vida de los seres humanos que perder la tranquilidad. La calma, la paz y la tranquilidad son bienes inestimables que nacen de vivir sin ninguna clase de preocupación. Y al contrario, la angustia y la desesperación son producto de una vida sin descanso y sin reposo. Jeremías ve a su ciudad y ve a toda la región de Judá, porque aquí no dice Jerusalén, sino dice Judá, refiriéndose a toda esta región que está en el centro de Israel. Jeremías ve a su amada ciudad, o al sur, de Israel. Jeremías ve a su amada ciudad arruinada y la describe como una persona que no haya descanso. La palabra descanso, mis queridos hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, la palabra descanso procede del vocablo hebreo manoach. Y esta palabra manoach literalmente significa descanso, reposo o lugar de descanso.
el vocablo denota un momento o un lugar donde estamos cómodos. Entonces, ¿qué fue lo que perdieron? ¿Qué fue lo que perdió Israel cuando fue llevada cautiva o cuando vino la ruina espiritual a sus vidas? Perdió la comodidad, la tranquilidad. Los seres humanos nos gusta estar cómodos. Nos gusta estar cómodos. No nos gusta la incomodidad. Por ejemplo, si hay una prenda de tu ropa que te aprieta demasiado y que no te sientes a gusto, ¿qué haces? Salvo que seas como las princesas japonesas que tienen una, no sé, es interesante la cultura japonesa porque a las japonesas, imagínense, en Japón es una característica de belleza tener el pie chiquito. Entonces, ¿qué le hacen a las mujeres? Les ponen zapatos que les aprietan y que no les dejan crecer el pie. Porque para los japoneses tener el pie chico es sinónimo de belleza, sobre todo en las mujeres. Entonces, ellas tienen que aguantarse. Claro, hay mujeres que dicen, ¿qué me importa a mí que use yo del 28, ¿no? O que use yo pero hay mujeres que se lo dejan así chiquito. Ahora, cuando algo nos incomoda, pues lo hacemos o no, porque nos gusta la comodidad a todos. A todos nos gusta la comodidad. No hay alguien que se resista a la comodidad. No hay nadie que se resista a tener un lugar donde se sienta cómodo. La palabra entonces descanso procede de la palabra hebrea manoach, que quiere decir descanso o estar en un lugar cómodo. De vivir cómodamente, los judíos fueron hechos prisioneros y fueron llevados cautivos a Babilonia a sufrir y a estar en dura servidumbre en una nación pagana. Quizá la más pagana de las que existían en ese tiempo, y eso resultó insoportable para ellos. Hay lugares que la verdad, desde el punto de vista físico, pues tal vez sí podemos decir, bueno, no estoy muy cómodo físicamente, pero me aguanto. Por mi trabajo, por mis hijos, por mis hijas, por mi familia, pues porque no queda de otra, me aguanto. Pero hay una comodidad que es insoportable y cuando no estás cómodo por dentro. Cuando dices, no, pues es que esto no es lo mío. Esto que estoy haciendo no me gusta, no me agrada. Siento que no debo de estar acá, pero tengo que estar acá. Es cuando haces cosas que no estás de acuerdo con ellas, pero las tienes que hacer, aunque no quieras hacerlas. Y no puedes dejar de hacerlas, que es el problema. Porque yo siempre he pensado que hay tres decisiones muy importantes en la vida del ser humano. La primera, la esencial de la vida de los seres humanos, es conocer a Dios. Conociendo a Dios, tu destino, tu vida puede cambiar radicalmente. De verdad que sí. De verdad que tu vida puede ser distinta completamente si tú le dices a Dios, aquí está mi vida. Pero en ocasiones esa decisión la postergamos o la ignoramos y decimos, no quiero a Dios en mi vida. La segunda es igual de importante y es, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y yo siempre he pensado que tenemos que buscar algo a lo que nos tenemos que dedicar, que nos guste, que nos agrade, que lo disfrutemos. Dice Steve Jobs, el creador de estos aparatos, de la empresa Apple, él dice que si tú encuentras un trabajo donde te diviertes, tú nunca vas a trabajar. Pero si no te gusta tu trabajo, tienes que estar allá tenemos un problema, porque vas a llegar de mal humor a tu casa. Una persona que viene de un lugar donde no se siente a gusto, ¿cómo llega a la casa? Pues llega enojado. Y si no se puede desquitar porque su jefe lo corre, si le dice que no está de acuerdo con sus órdenes, ¿a dónde llega a desquitarse? Con el vecino. Ahí en la colonia, no, llega a su casa y dice, ¿por qué están así las cosas? Pero es un problema que está porque decidimos qué íbamos a hacer, a qué nos íbamos a dedicar. Y la tercera, y no menos importante, es con quién me voy a casar. Eso es relevante, porque vas a compartir tu vida. Con Alma vamos a cumplir 30 años de casados. Ella tenía menos de los 30 años que ya íbamos de casados. Y entonces, imagínense, vas a vivir toda una vida con una persona para que te la arruines por decidir mal. Todos tenemos muchas opciones a la hora de casarnos, muchas. Pero a veces somos obcecados y decimos, no, es con él. Me encantan sus chinos y a los 20 años queda calvo, ¿no? O ella porque su sonrisa me cautiva y a los 50 años queda chimuela. Eso no es. Ahora, Jeremías plantea algo que es muy interesante y muy importante. Jeremías plantea
que uno de los males de la ruina espiritual es que una persona deja de vivir cómodamente. Y esa incomodidad lo lleva no solamente al aspecto físico, que lo vivieron los judíos. Si hay algo que es sumamente difícil, complicado en la vida de los seres humanos, no se va a la vida, pero es muy complicado, es reiniciar. El reinicio es difícil. ¿Y qué fue lo que le pasó a los judíos? De vivir en Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Y en Israel en Jerusalén tenían toda su vida hecha. Toda su vida hecha, sabían sabían a qué superir, sabían que no era más barato en Soriana que en Bodega Aurrerá, que no era bueno comprar en el Piticó, que era mejor irse con Don Neto, todos ellos lo sabían. Pero de repente llegaron a Babilonia y en Babilonia no sabían nada. No sabían si Super 5, así se llama un Super de hace como 50 años, si Super 5 era mejor que otra tienda que haya por allá, o que Walmart, o cualquier tienda, o cualquier otra tienda. Porque lo más difícil en la vida es tener ya un estilo, tener ya una vida hecha y volver a comenzarla. Y comenzarla de la nada. Es complicado, no difícil, no imposible. Para Jeremías, hermanos, la ruina espiritual que vivió su pueblo tuvo como consecuencia salir de su patria, donde vivían tranquilamente, acostumbrados a tener lo indispensable para estar bien. Pero la maldad los exilió de su nación y perdieron la comodidad que da vivir en un lugar conocido. Aquí en Oaxaca ya no la sabemos. Ya aquí los que llevamos, pues si no media vida, pero bastante tiempo vivir en Oaxaca, ya sabemos. Ya sabemos en qué lugares se pone difícil el tráfico, en qué puentes de la ciudad, pasar a las 6:30 en clases, creer que a las 7 vas a pasar en un puente de estos que hay aquí a lo largo de nuestra ciudad, sabes que no vas a pasar. Y ya mucha gente se la sabe. Pero cuando tú llegas a algún lugar, dices, no, pues por acá, y te das cuenta que pues no sabes. Entonces, los judíos pasaron de eso. Pasaron de estar en un lugar que conocían, que sabían lo que pasaba y lo que no pasaba, a un lugar donde desconocían hasta el idioma de las personas. Porque ese es otro problema. Llegar a un lugar donde no conoces el lenguaje, no conoces el idioma, es muy difícil poder aclimatarte, poder establecerte rápidamente. Y eso se llama ser exiliado. El profeta nos deja en claro que la vida de un creyente cambia radicalmente cuando deja a Dios y decide vivir a espaldas del Señor. El descanso se convierte en duro trabajo, a un nivel que puede convertirse en dura servidumbre, una manera que la Biblia llama la esclavitud. Es decir, ¿qué fue lo que perdieron? Perdieron vivir en comodidad. ¿Y a qué se fueron? Se fueron a dos cosas, que son las más terribles. La primera, a vivir como esclavos. Y la segunda, a vivir sin Dios, que es lo más terrible que puede haber en la vida de los seres humanos. Jeremías no exagera. La historia nos deja en claro el tipo de vida que llevaron los judíos en Babilonia, donde sus captores les pedían que cantaran cánticos de Sión, pero ellos no tenían ánimo para ello. El Salmo 137 es sumamente explícito cuando dice así, dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos, aparece otra vez la palabra cautivos, nos pedían que cantáramos cánticos de Sión. Y nos decían, entonad de algunos de los cánticos de Sión. Y entonces el autor del Salmo dice, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Que se pegue mi lengua a mi paladar y mi diestra pierda su destreza si no me acordare de ti, oh Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó con los judíos? Los judíos quedaron completamente separados de su tierra. Y si hay algo difícil en esta vida, miren lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos están deteniendo y están repatriando a toda clase de gente, ¿no? Desde mexicanos hasta argentinos, venezolanos, bolivianos, guatemaltecos, salvadoreños, a todos los están regresando. Pero mucha gente no quiere regresar. ¿Por qué creen que no quiere regresar? Mucha gente, si ustedes tienen algún familiar, pregúntenle que está en Estados Unidos y les va a decir, estamos escondidos. No salimos, no vamos a ningún lado, ya no hacemos la misma vida de antes. ¿Por qué no se quieren regresar si aquí es su patria? ¿Por qué gente no se quiere regresar? Porque su vida, ¿dónde ya está hecha? ¿Eh?
¿Y regresar qué implica? Empezar de nuevo. Y sabes, es bien desgastante comenzar de cero. Comenzar otra vez. Y aquí yo creo que ya no sería comenzar de nuevo, sino comenzar de nuevo por segunda vez. Porque salieron de acá, se fueron para allá y ahí comenzaron de cero. Y regresan acá y vuelven a comenzar de cero. Y tengo, bueno, están los hermanos de La Raya y de aquí por la zona de Jojocotlán, y casas muy grandes que están ahí cerca del aeropuerto. Y cuando voy por allá le pregunto a los hermanos, ¿y estas casas? Me dicen, están bonitas, están grandes, pero nadie vive. Y les digo, ¿y quién las construyó? Los migrantes. Pero ellos esperan algún día regresar. Y si regresan, pues hasta su casa, pero mientras no hay nadie. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se vienen a vivir acá? Porque el salario que van a ganar no es el mismo, aunque hagan la misma actividad en México. Ok, entonces Jeremías está diciendo que los judíos fueron llevados cautivos y que perdieron su descanso. La tercera letra del alfabeto hebreo es Gimel. Repita conmigo, Gimel. Bueno, repita conmigo las primeras tres, después de mí. Aleph, Bet, Gimel. Los quiero escuchar. 1, 2, 3. Eso. Cuando lleguemos a la 22, ustedes van a ser expertos en el hebreo, ¿no? Aleph, Bet y Gimel. La tercera letra del alfabeto hebreo es Gimel, y con ella el autor del libro de las Lamentaciones escribe y describe de manera poética lo que aconteció a quienes pensaron que el yugo del Señor era pesado. Es más pesado el yugo del pecado y la maldad. ¿Cuál fue el problema? Que vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. El problema es que a veces pensamos que Dios nos pone o que Dios nos da cargas que no vamos a poder llevar. Y decimos, uy, fíjense cómo nos engaña el maligno, o cómo nos engañamos nosotros mismos. Decimos, todos los domingos voy a ir a la iglesia, dicen algunos, todos los domingos. ¿Pero qué domingo tienes nada más? Uy, eso es lo que tenemos. En el calendario, pues está el del 31, pero está en el calendario. Pero no saben si los vamos a tener. Pero nos engañan, ¿vale? Todos vas a ir. Termina con este, ya vemos los otros. Concluye este. Termina este, que es 24. ¿Vamos a 24? 24 de agosto. Y sí, el 31 es domingo. Pero eso quién sabe si llegue. Yo deseo con todo mi corazón que llegue. Dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Yo deseo con todo mi corazón que llegue, pero si no llega, pues ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos hacer nada. Entonces, la tercera letra del alfabeto hebreo es la letra Gimel. Y esa letra nos va a servir. ¿Ya regresó? ¿Ya va? Eso ya aprendí, hermanos. Soy un analfabeta digital. Ellos pensaron que era más fuerte el yugo de Dios que el yugo del pecado. Y hay ahí una gran equivocación. Porque el yugo del pecado es más terrible. Porque el pecado no te da paz. Porque la maldad no te da descanso. La maldad, lo contrario, la maldad lo que te va a dar es intranquilidad. Y lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Punto A, porque perdemos la libertad. La libertad constituye el bien más grande que los seres humanos podemos poseer, porque la dignidad de hombres y mujeres se construye cuando no hay ninguna clase de atadura que lo obligue a vivir una vida que no quiere vivir. Es que interesante la definición de libertad. ¿La libertad qué es? La libertad es la capacidad de hacer todo lo que tú quieres, pero también de no hacer lo que no quieres. Esta es la definición de libertad. La capacidad del ser humano de hacer todo lo que quiera hacer, pero también la capacidad de no hacer lo que no quiere hacer. Ahora, el ser humano fue desarrollado. ¿Por qué es tan importante la libertad? ¿Por qué es tan valiosa la libertad? ¿Y por qué se lucha por la libertad? Ya viene en 8 días, bueno, más, ¿no? En 9 días, y entramos a nuestro mes de septiembre, que es el mes de la patria. Y ahí recordamos a quiénes, recordamos a Hidalgo, recordamos a la corregidora, ¿cómo se llama la corregidora?
Josefa Ortiz de Domínguez, que su nombre real era ¿cuál? Leona Vicario. Recordamos a Vicente Guerrero, recordamos a Hidalgo, recordamos a Morelos, recordamos a todos estos, a Allende y a todos estos próceres que lucharon por nuestra libertad. ¿Por qué es tan importante la libertad? ¿Por qué es tan valiosa la libertad? Porque Dios nos creó libres. Dios no diseñó robots. Esta semana que está concluyendo, hubo una reunión anual mundial de robótica en China y presentaron toda clase de robots. Digamos, la presentación de los robots concluyó con una carrera de robots. Es decir, pusieron a correr robots. Los programaron y como los seres humanos que corren 400 metros, ahí andaban los robots corriendo y sus creadores o sus manipuladores, ahí andaban con sus comandos, apretando para que corriera más su robot, ¿no? Dios no hizo robots. Hubiera sido, muchos piensan y dicen, y les voy a explicar por qué digo que Dios no creó robots. Porque cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, le da la libertad. Le dice, puedes comer de todos estos frutos, menos de este. Pero pudo haber dicho, come de todo, no hay ningún problema. Pero le restringió uno. Mucha gente dice, ¿por qué se lo restringió? Si sabía que iba a pecar, ¿por qué lo dejó? Muy sencillo, porque Dios quería que el hombre decidiera. Porque el hombre fue creado. Dios no. Mucha gente piensa, que lo más absurdo, que Dios obliga a la gente, que Dios le impone a la gente. No, Dios no obliga. De hecho, a Dios ni le gusta. A Dios no le gusta que se hagan las cosas a la fuerza. Dios detesta eso. Es como nosotros que tenemos hijos. Nos gusta que nuestros hijos hagan las cosas de buena voluntad, que digan, sí, yo lo voy a hacer. Y nos da mucho gusto cuando estamos haciendo algo y llegan y nos dicen, ¿por qué te puedo ayudar, papá? ¿Por qué le puedo ayudar a mamá? Mamá, se siente uno muy a gusto porque dice uno, ay, mi hijo es solidario, mi hija es colaboradora, se siente uno bien. Pero imagínate que siempre estás detrás de tu hijo y hazlo, y párate, y levántate. Pues hay un momento en que dices, pues bueno, pues hijo, pues ya, hasta ahí llegué contigo, ya no se puede más. Pero Dios no creó robots, Dios creó seres libres. Y una de las cosas que convierte al ser humano en la peor versión de sí mismo es cuando cae o cuando pierde su libertad. Uno de los lugares, hay lugares que por el trabajo pastoral tengo que ir y que de repente digo, ay, pues si me dieran chance de no ir, pues no iría, pero forma parte de la labor que hago como pastor. Los lugares que no me gusta mucho ir, pero debo de ir y lo hago con el corazón, es cuando muere una persona y tengo que ir al Camposanto. En ocasiones he ido a cantar y a dar la despedida a la persona fallecida. Otro de los lugares que no me gusta mucho, pero tengo que ir, es de los hospitales. Y otro lugar donde de repente voy también es a las cárceles. Y en las cárceles uno se encuentra gente que le pregunta a uno, ¿por qué estás acá? Mi esposa estaba oyendo un podcast, una entrevista, podcast suena así como, ¿verdad? En realidad es un programa, pues, de radio, pero ya puesto en el internet y que lo puedes escuchar a cualquier hora del día. Pero suena así como que muy, muy fifí, un podcast, ¿no? De mujeres que van a la cárcel. Y las mujeres que van a la cárcel y cuentan su experiencia, que a diferencia de los hombres, nadie las va a visitar. Nadie se acuerda de ellas. Y van a la cárcel por a veces no saber decir no o por no saber denunciar. Y ponen varios ejemplos. Por ejemplo, una mujer que su esposo mató a una persona y para salvarse él, le echó la culpa a ella. Y como ella iba con él, dijo, yo no fui, fue ella. O casos donde va manejando él, atropella a la persona y dice, no, yo no
yo no iba manejando ella. Y culpan a la mujer y la mujer se va a la cárcel. Y no es lo mismo una pena de una mujer que una pena de un hombre, porque al hombre lo van a ver. ¿Quién cree que va a ver más a los hombres? Sí, pero ¿quién de sus familiares? ¿Quién cree que va a ver? Bueno, sí, tu esposa, pero las mamás. Las mamás son las que más van a visitar a sus hijos. En cambio, una mujer no la va a visitar. Y sacaron datos y todo esto. Ok, lo más valioso que puede tener el ser humano es la libertad, porque Dios lo hizo libre. Por eso mucha gente dice, ¿por qué la gente lucha por su libertad? Y aquí en Oaxaca tenemos unos próceres verdaderamente que si estudiáramos, de verdad haríamos grandes cosas. Por ejemplo, si leyéramos el pensamiento de Ricardo Flores Magón, que le pusieron así ahora la sierra de allá arriba, Sierra de Flores Magón, allá por Cuicatlán, por arriba de Cuicatlán, ahora sí, por allá por Ayautla, ¿no? Por la cañada allá arriba. Ricardo Flores Magón planteaba justamente eso, que el hombre tiene que ser libre. Y no se ha entendido porque una de las doctrinas o una de las filosofías que Ricardo Flores Magón planteaba era algo que se conoce como el anarquismo. Y muchos dicen el anarquista, pero cuando vemos a los anarquetos, lo primero que decimos, Dios santo, estos no pueden tener ideología, porque ves un anarqueto y dices, no puede ser. Pero la idea de Ricardo Flores Magón, cuando hablaba del anarquismo, es que él decía lo siguiente, era muy valioso, porque decía, los hombres no los tiene que gobernar nadie. Ellos saben lo que deben de hacer. Eso suena muy bonito, pero necesitamos para eso gente que sea responsable, que sepa lo que tiene que hacer, que cada quien sepa lo que tiene que hacer. Pero imagínate, a los 40 años tu mamá todavía te tiene que estar diciendo, hijo, levántate, hijo, tienes que ir a trabajar. A los 40 años, no, ya no, ¿verdad? Pues a los 50 años, no. La libertad, hermanos, es la capacidad de construir los sueños que tenemos. Eso es muy bonito. Los judíos eran libres en su tierra. Vivían de acuerdo a sus convicciones. Habían salido de Egipto justamente porque Dios tenía y tiene un compromiso de su pueblo para vivir sin ataduras de ninguna clase que les encadene para no llevar a cabo los planes que tienen para sus vidas. Cuando uno lee el libro de Éxodo, uno se impresiona por lo que escribe Moisés. Los judíos estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Y el libro de Éxodo comienza diciendo que sus captores les hacían tan pesada la vida que se llenaron de amargura. O sea, es una persona que no es libre, termina muy amargada, porque no puede hacer lo que quiere hacer, porque no puede ir a donde quiere ir. Y por eso Cristo dijo cuando vino que la verdad nos haría, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Porque a Cristo, igual que a Dios, le interesaba que las personas fueran libres, porque solo cuando uno es libre puede uno hacer lo que Dios demanda de nuestras vidas. En tanto que nosotros no tengamos libertad, no vamos a alcanzar el plan y el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. La libertad, entonces, bueno, esto creo que lo repetí, ¿verdad? Había una sola exigencia de parte del Señor para los judíos, que se sometieran a sus preceptos, ya que de esa manera podrían vivir libres. Cuando hablamos de libertad y cuando nos referimos al pueblo de Israel, el problema grande es qué hacemos con nuestra libertad. Y eso lo vemos con los niños, ¿no? Lo vemos con nuestros hijos o lo vemos en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños los llevamos al kinder, son pequeños, los vestimos, les ponemos la ropa que queremos, ellos no se visten con la ropa que quieren vestirse, tú les pones su traje de marinerito, si le vas a las Chivas, les pones la playera de las Chivas, si le vas al Cruz Azul, le pones la playera de Cruz Azul, si te gusta, ¿cómo se llama esta música? La música regional, pues lo pones de botas, le pones su sombrerito, y así te lo llevas, porque él no responde a ninguna cosa, él no te dice, mamá, no me gusta este sombrero, tampoco te dice, papá, yo no le voy a las Chivas, yo soy del Barcelona, no te dice nada de eso, está pequeño. O a las niñas las dices como que es 3 años, 4 años, 5 años, te los llevas así y llega la primaria y ya en el 6º año ya empiezan a protestar porque como esos tenis como que no les gustan
esa playera como que no les va. Y entonces llega el punto en el que esa dependencia se rompe y los niños se vuelven, dejan de ser niños y obtienen su libertad. ¿Y qué hacen con la libertad? Ese es el punto. Pero es igual con los seres humanos. ¿Para qué queremos la libertad? Y regreso a eso porque cuando leemos el libro de Éxodo, los judíos eran libres y la repregunta que surge cuando ya tú eres libre es, ¿y ahora qué voy a hacer con la libertad? Y entonces el planteamiento lo encontramos en el Salmo 113. El Salmo 113 dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea bendito el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se levanta en las alturas y que desciende para mirarnos? ¿Cuál es la intención del Salmo 113? Cuando dice, alabad al Señor desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿Qué quiere decir eso? El nacimiento del sol es el alba y el ocultamiento del sol es el ocaso. ¿Qué significa? Todo el tiempo, todo el día. Y la pregunta es, ¿pero por qué voy a honrar así a Dios? ¿Por qué Dios me demanda eso? Algo muy sencillo, porque o somos esclavos de Dios o somos esclavos de otra cosa. Tú decides. Tú decides. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de lo que tú quieras, de lo que tú gustes. Ese es el gran problema. Porque mucha gente dice, ahora, el punto está en que dice, ay, no, pero Dios me va a pedir cosas y ¿cómo le...? No, Dios siempre va a pedirnos cosas que nos hacen daño. Dios jamás te va a pedir algo que te beneficie. Dios no es envidioso. Dios nunca dice, no quiero que se divierta. No quiero que la pase bien, jamás. Es una tontería eso de que la gente piense que para pasarla bien hay que hacerle algo al cuerpo. O hay que ponerle algo al cuerpo. Eso es una mentira. Ahora, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, es que nosotros lo hagamos nuestro Señor. Porque de esa manera construimos nuestra libertad. Porque a Dios no le gusta ver a sus hijos presos. No le gusta, no le agrada. Los judíos pensaron que los mandamientos del Creador los limitaban o les quitaban cosas que ellos podían disfrutar, pero estaban equivocados. Dios no tiene Dios no está en contra, ni se disgusta, ni se molesta, ni está en contra de que tú pases bien la vida. De hecho, uno lee el libro de Eclesiastés y uno descubre que uno de los mandamientos que Dios le da a los hombres dice, ¿cuál es entonces el bien? Porque Salomón Salomón debate qué es de la vida del hombre sobre esta tierra. Y entonces dice, he visto un mal en los hombres que trabajan y que cuando van a morir no saben con quién se va a quedar lo que poseen. Hace poquito les conté la historia de una familia que yo conocí, que esposo y esposa trabajaron duramente, construyeron un patrimonio, pero cuando se hicieron un poco más grandes, la señora murió y el esposo se casó y llegó una señora que no había hecho ningún esfuerzo y empezó a manejar todo lo que habían trabajado los dos. Luego se murió él y la señora que no había hecho nada se quedó con todo. No, Dios jamás va a estar en desacuerdo con eso, en que nosotros disfrutemos de la vida. Disfrutemos. De hecho, Salomón dice que no hay mejor bien que el hombre coma y beba de toda su labor. Porque al Seol o a donde vayamos no hay ya nada, ninguna clase de trabajo, ni ninguna clase de beneficio. Dios no nos va a pedir algo que nos haga daño. Y lo primero que se pierde cuando nosotros nos alejamos de Dios o cuando viene la ruina espiritual es la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos la capacidad de tener descanso. Y con el descanso lo que se pierde es la libertad. Porque ya no puedes, porque ya eres rehén. ¿Sí saben qué es un rehén? Ya casi no ha sucedido, pero en la década de los 70s, 80s y todavía los 90s, hubo muchos secuestros de aviones. Los terroristas llegaban y secuestraban aviones
y tomaban como rehenes a todos los pasajeros. Y no podían salir, no podían hacer nada hasta que los liberaran. Y una vez liberados podían hacer lo que quieran. Ahora, un rehén entonces es alguien que está a voluntad de otra persona. Todo lo que Dios prohíbe es por nuestro bien. Jamás Dios nos pedirá que no hagamos algo que nos beneficie. Lo que sí hará es decirnos que no tomemos o practiquemos tal o cual cosa, pero es exclusivamente para nuestro bien. No te sientas mal cuando Dios te dice, no hagas esto. Cuando Dios te pide y te dice, no quiero que vayas a este lugar. No te sientas mal, Él siempre sabe lo que va a suceder. Les cuento esta historia. Esta historia es una ilustración. Me contó un pastor que acompañé a la Ciudad de México. Tenía un problema con su visa. Me pidieron que lo ayudara y fui con él a México. Y mientras íbamos allá, estuvimos platicando. Un pastor de 70 años con mucha experiencia. Y yo lo iba escuchando. Y me contó esta historia de un consejero, de un rey, que siempre le decía, el rey decía, tengo este problema. Y él siempre le contestaba de la misma manera. Le decía, Dios sabe por qué lo hace. Y entonces tenía otro problema y el rey iba con él y le decía, Dios sabe por qué lo hace. Entonces un día, cansado, el rey le dice, ya me cansaste, siempre Dios sabe por qué lo hace. Pues eso no es un consejo. Y entonces le dijo, pues Dios sabe por lo que lo hace. Entonces le dijo, te voy a destituir y te vas a ir a la cárcel. Y entonces lo mandó a la cárcel. El rey antes de partir le había caído una roca en la mano, se le había despedazado y andaba con su manita pegada al cuerpo y fue con su consejero y le dijo, ¿por qué me habrá pasado eso? Y le dice él, pues para algo pasan las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Y él le dice otra vez con que Dios sabe qué hace las cosas. ¿Ven? Se fue. Entonces lo mandó a la cárcel y el rey, de repuesto de su mano, pero ya con una cicatriz muy, muy pronunciada, llegó y se fueron a cazar, se fueron a un lugar y en ese lugar había caníbales. Y entonces cuando llegaron allá, los caníbales agarraron al rey y a todo su séquito que iba con él. Entonces dijeron los caníbales a comernos a todos, agarraron al primero, agarraron al segundo, y cuando llegaron con el rey, dijeron vamos a comernos al rey, pero estos caníbales eran finos y eran delicados, eran delicatessen, ¿no? Y entonces, cuando vieron al rey con esta cicatriz grande y fuerte, dijeron, no, está feo esa mano, no lo vamos a comer, por ahí que se vaya. Y entonces el consejero regresó. El rey regresó con el consejero, le dijo, oye consejero, fíjate lo que me pasó, tienes razón, Dios sabe por qué hace las cosas, me cayó la piedra, me hizo esa cicatriz y con eso me salvé, perdóname, le dijo, por haberte encarcelado. Y el consejero le contestó, no, porque Dios sabe por qué hace las cosas, si yo hubiera ido contigo a ese viaje, me hubieran comido los caníbales. Dios siempre sabe lo que hace. Dios nos pide cosas que a veces nosotros no entendemos, pero la demanda de Él no es que entendamos las cosas. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vamos a comprender. Simple y sencillamente hay que hacerlas. Ahora, pero ¿de qué nos tenemos que cerciorar? De que es Dios el que nos está pidiendo, que está de acuerdo a su palabra, que está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora, lo primero que se pierde es la libertad, y la libertad es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer conforme a lo que nosotros pensamos o creemos dentro de un marco en el que respetas la libertad de otros. Tu libertad termina donde comienza la libertad de otros. Hay una libertad de tránsito en México, pero ¿dónde termina mi libertad de tránsito? Pues donde está la frontera de México, yo no puedo pasar, porque así está establecido. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Jeremías escribe en el 3er verso del 1er capítulo así: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. ¿A dónde fue Judá? Fue al cautiverio. Se fueron al cautiverio. Fueron hechos cautivos, fueron hechos presos, fueron detenidos. La palabra cautiverio es traducida en otras versiones como desierto, exilio y prisión.
¿Qué fue lo que sucedió con los judíos del tiempo de Jeremías cuando destruyen Jerusalén? Fueron al desierto, fueron al exilio y fueron a prisión. Cuando lo que le pasó a los judíos no fue de la noche a la mañana, no fue aquí les dijo Dios y aquí sucedió, no. Dios, cuando estudiamos Colosenses 3:2 creo que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hablamos de la ira de Dios. Y cuando Dios advirtió al pueblo de Israel lo que iba a pasar por su conducta, y les dijo una y otra vez. De hecho, les mandó, hay un profeta que es muy bonito su libro, lo estudiaremos una vez que acabemos tal vez Lamentaciones, que se llama Habacuc. Habacuc llega con Dios y le dice a Dios, abiertamente le dice a Dios, Señor, ¿por qué me haces beber violencia? ¿Por qué me haces ver tanta maldad? Porque estaba mal Israel, porque estaba mal en Jerusalén, hacían cosas que no se debían de hacer. Es decir, hacían cosas que iban en contra de lo que Dios les había ordenado. Entonces Habacuc le dice a Dios, ¿por qué me haces ver todo esto? ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver injusticias? Y entonces Dios le contesta a Habacuc y le dice, no te preocupes, voy a castigarlos. Y le dice y le anuncia, voy a traer a los babilonios para destruirlos. Y entonces Habacuc le dice, no hagas eso, Señor. Bueno, ¿por qué te quejas? Y no quieres después de escuchar lo que yo voy a hacer. Los babilonios eran una nación feroz, cruel, una nación que tenía las peores actitudes con sus enemigos. El término cautiverio que usa la versión Reina Valera 60 procede del vocablo hebreo galaj, que se traduce como llevar a alguien a un lugar distinto al que habita de manera forzada. Es decir, ¿qué es el cautiverio? Que te lleven a un lugar donde tú no quieres estar. ¿No? Hay lugares donde uno no quiere estar. Hay lugares donde a uno no le gusta estar. Y uno tiene el derecho de decir, ya no quiero estar acá. Pero cuando no tienes derecho o cuando no tienes posibilidad de no estar donde no quieres estar, eso se llama cautiverio, desierto o prisión. Y eso fue lo que sucedió con los hebreos. Fueron llevados a Babilonia contra su voluntad, a causa de la maldad que los envolvió y que dejaron que los dominara de tal forma que a pesar de los llamados de los profetas que Dios les envió, se obstinaron en su pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegaron a la ruina espiritual? Vamos a verlo en los siguientes capítulos, porque el libro de Lamentaciones no solamente dice lo que sucede cuando alguien cae en ruina espiritual, pero también lo que sucede o por qué se llega a ese punto. Es decir, el libro de Lamentaciones es un libro valiosísimo porque nos enseña cómo evitar esa situación. Punto B, porque perdemos a Dios. Esto es lo más triste. ¿Por qué? Porque nosotros, la intranquilidad que viene es de no saber qué va a ser de nosotros. De verdad, mis queridos hermanos que están en esta noche y los que siguen esa transmisión, valoremos lo que Dios representa para nuestras vidas. Valoremos lo que Él es. Démosle la importancia que tiene. Porque saben, hay gente que no puede invocar a Dios. Hay gente que no puede clamar a Dios. Que no conoce a Dios. Y que su sufrimiento lo lleva solo, lo lleva sola. En cambio, nosotros tenemos la posibilidad de clamar a Él. Y lo que Jeremías plantea es inquietante, porque lo que plantea es que perdieron a Dios. La segunda parte del verso que estamos meditando dice de la siguiente forma, y es lo que dice. Ella habitó entre todas las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Voy a volver a leerlo. Dice, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. ¿Qué quiso decir Jeremías con esto? Aquí encontramos justamente lo que venimos planteando desde el principio, que perdieron el descanso o que perdieron la tranquilidad. Y una de las consecuencias es que perdieron a Dios. La frase habitó entre las naciones tiene una traducción todavía más comprensible.
La traducción que tienen algunas versiones en español no dicen habitó entre las naciones, sino dicen vivió entre paganos. Porque ese es el sentido de la expresión del vocablo Bagoyim. De hecho, la palabra que la Biblia traduce a veces como naciones, otras veces como gentiles, otras veces como paganos, es la palabra Goyim. La palabra Goyim quiere decir alguien que es idólatra, alguien que no conoce a Dios. Ahora, fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías dice que habitaron entre las naciones. Eso quiere decir que habitaron entre los idólatras o entre los paganos. Y esto es muy importante y muy interesante que lo aprendamos en esta noche. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Israel haya sido llevada a vivir? Porque la palabra habitar tiene que ver con vivir, tiene que ver con llegar a un lugar y empezar a desarrollar su vida ahí. ¿En dónde llegaron a vivir los judíos? Llegaron a vivir entre o alrededor de o en medio de paganos. Ahora, no es lo mismo. Nosotros nos engañan nuestros sentidos, nos engaña el maligno y a veces nos engañamos nosotros mismos pensando que el estilo de vida que llevan ciertas personas es un estilo, como dicen los, no sé si son los puertorriqueños o son los panameños o son los dominicanos, que dicen es bien chévere. Pensamos que el estilo de vida de ellos, dicen, ellos sí disfrutan. Yo tenía un amigo que me decía, Porfirio, ¿tú bailas? No, no sé bailar. ¿Tú tomas? No, yo no tomo. Me decía, ¿qué haces entonces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Porque el estilo de vida de mucha gente, esa es la vida. Ahora, es muy diferente, miren, no sé si leyeron creo que sí lo leyeron en las noticias, justamente hablando de los dominicanos. En República Dominicana, a principios de año, febrero, marzo, se cayó el techo de una discoteca y mató alrededor de, creo que 70, 100 personas, o más, no recuerdo ahorita. Y cayó. Y había ahí hubo una discusión terrible en el ala evangélica, porque había personas que decían que eran cristianas que estaban allá. Y entonces muchos empezaron a decir, partió con el Señor, y muchos dijeron, ¿cómo va a partir con el Señor si estaba en esa discoteca? Ese merece un estudio de soteriología, de la doctrina de la salvación. Una persona que está ahí es salvo. No me contesten, porque si no, nos vamos a tardar. Pero sí, hay una gran discusión sobre eso. Ahora, no es lo mismo estar en un lugar donde todos piensen como tú, refiriéndome al ámbito cristiano, a que todos los que te rodeen sean paganos, idólatras o inconversos. Hay ejercicios que han hecho los sociólogos bien interesantes. Si tú a un niño lo pones en un ambiente de violencia, ese niño va a ser. Si tú a un niño lo pones en un medio deportivo, en un medio donde la gente se dedica al ejercicio, a la actividad física, ¿qué va a hacer? Deportista. Si tú lo pones en un mundo, en un lugar donde todos son académicos, estudiosos, lectores, ¿qué va a hacer? Un escritor. Porque el entorno define. Hace alrededor como de 6 años creo, un chico a los 17 años se tituló como doctor y ya tenía una especialidad creo que era además ingeniero. Y entonces hicieron un estudio para considerar ¿cómo se llama el coeficiente mental, el coeficiente intelectual? IQ. Y entonces descubrieron que su IQ era muy elevado. Le hicieron todas las preguntas, le hicieron un examen, le dijeron cómo es el cuerpo, él contestaba, cómo es un microorganismo, que es todo lo que ustedes quisieran, un virus, todo lo contestaba. Y entonces un periodista lo invitó, le hizo una entrevista y le hizo una pregunta que a mí se me hizo muy interesante porque le dijo, a ver hijo, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que hubieras llegado a lo mismo que has llegado a tus 17 años
si tus papás no fueran como son o no te hubieran dado ese cuidado? Y dijo, no. Y entonces la conclusión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que importa? El entorno. ¿En dónde te mueves? ¿Quiénes son tus amistades? Porque si tus amistades y tu entorno es gente echada a perder, ¿cuál va a ser tu resultado? Vas a ganar, vas a hacer... No, vas a hacer eso. Ahora, los responsables de nuestros hijos somos nosotros. Nosotros somos y nosotros los hacemos como querramos hacerlos. Ellos son el resultado de la cultura que le damos en nuestra casa. Ahora, los judíos pecaron, hicieron el mal y Dios dijo, así quieren vivir. Así quieres vivir, ok, así quieres vivir. Vete a como viven las naciones paganas. Y cuando estaban en las naciones paganas, ¿qué hacían? Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, ahí llorábamos. Entonces, ¿no que querían vivir así? Entonces, ¿no que querían estar así? ¿Por qué entonces estaban llorando? Porque ese es un engaño. Porque esa es una mentira. Nos engañan cuando pensamos que lo que está afuera, eso es lo bonito. Eso es lo maravilloso. Y nos engañan y nos siguen engañando. Pero cuando ya estamos ahí, decimos, no, esto no era lo que yo pensaba. Yo solo me quería divertir un ratito. Yo solo quería estar un momento. Cuando somos jóvenes, no cuando son jóvenes, hay gente que, miren, yo conocí muchos compañeros de trabajo que decían, échate una, hombre, échate una nada más. Y entonces había conocidos míos que caían, ahí estaban. Y después que se tomaban una, decían, míralo, ese mismo que había invitado, que había insistido que tomaras una, dice, míralo, lo que muy evangélico, ahí está, hipócrita. Pero si él te había dicho, él te dijo, tómate una, no pasa nada. Y una vez que te lo tomaste, dice, míralo. No que muy evangélico, no que muy su Biblia, ¿no? Y hasta se agarran su Biblia y dicen, no que muy su Biblia, y andaba con su Biblia. Míralo, está tomando. Porque así es la maldad. Te llama, pero después te condena. Ahora vean lo que le dice Jeremías, lo que escribe Jeremías en la letra correspondiente a Gimel. Dice, y habitaron entre naciones, que traducido quiere decir, y vivieron entre paganos. Los judíos, hermanos, quisieron vivir, es que esa era otra de la anterior, los judíos quisieron vivir a espaldas de Dios, pensando que el Señor los maltrataba con sus demandas, y entonces quisieron vivir como los otros pueblos que no conocen al verdadero Dios del cielo y de la tierra. Y entonces Dios los envió a vivir en esos pueblos y descubrieron que esos pueblos vivían de una manera terrible. Una de las cosas que es muy complicada con nuestros hijos, bueno, pues ya mis hijas nacieron en la iglesia y a veces el referente de ellas es nuestro hogar. Y entonces a veces con mi esposa discutimos. ¿Por qué discutimos con mi esposa? Entonces discutimos por algún asunto ahí y mis hijas dicen, estaban discutiendo. Y nos reímos con mi esposa porque les decimos, esas no son discusiones, esas son boberías a las discusiones que tenían nuestros padres, donde salían volando cosas, donde salían insultos, donde salían ofensas, donde salían groserías. No, Alma, no nos decimos majaderías. Hay reglas en las discusiones en la familia. Una de ellas es no decir groserías. Porque se discute. Los únicos matrimonios que no discuten son donde el esposo ya se murió hace tiempo y la esposa se murió hace mucho más. Esos son los únicos que no discuten. Los demás todos discuten. Los judíos pensaron que su cultura, una cultura que tenía que ver con Dios, una cultura que tenía que ver con un tipo de conducta, pues era algo que
que pues estaba como que aburrido, como que había otras cosas más emocionantes. Y entonces dijo, ¿quieren cosas emocionantes? ¿Quieren cosas que se diviertan? Ok, vayan con los babilonios. Y llegaron con los babilonios y descubrieron que era una falsedad, una mentira. Y pasa lo mismo, sigue siendo el mismo estilo del maligno, engañarnos con publicidad engañosa. Y hay muchas maneras de ilustrar eso, ¿no? Como un día, esto es una ilustración. Entonces yo le preguntan, ¿a dónde quieres ir, al cielo o al infierno? Y le dijeron, entonces lo suben al cielo, ve a la gente ahí vestida de blanco, cantando. Y dice, bueno, está aquí la cosa media rara. Y le dicen, ¿quieres ir al infierno? Y conoce el infierno. Y entonces llega al infierno, hay show, hay espectáculo, hay música y hay todo eso. Y entonces le preguntan, no, pues dice al infierno. Y entonces ya al día siguiente, pues se va al infierno. Y cuando llega, todo desolado, todo triste, todo en penumbra. Y dice, oigan, ¿qué pasó? Si así no estaba ayer. Y sale el diablo y le dice, es que ayer andaba en campaña. No, el diablo nunca va a pagar bien, ni la maldad. Y lo que para nosotros pudiera ser aburrido, aunque la vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana siempre tiene cosas emocionantes si nos dedicamos a hacer las cosas que Dios nos demanda. Siempre va a tener emociones. Pero los judíos se cansaron y llegó a ellos la vida o llegó la ruina espiritual. Los judíos se dieron cuenta entonces que una cosa es vivir en pecado anhelando vivir sin Dios y otra muy diferente, vivir entre personas que no conocen absolutamente a Dios. Ellos vivieron en carne propia, llegaron a una nación pagana que distaba mucho de lo que el Señor demandaba. Finalmente se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta que las naciones que querían imitar o que trataban de ser como ellas, en realidad eran sus enemigas, de tal manera que los persiguieron hasta que los alcanzaron. La ruina espiritual. Ay, ¿qué dice Dios santo? Perdonen, estoy aprendiendo. Estudiamos hoy un testimonio de la ruina espiritual, una ruina que nos arrebata el descanso. Y cuando nos arrebata el descanso, perdemos la libertad y perdemos a Dios. Y nos instalamos donde están todos los paganos. Vamos a orar y vamos a concluir. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes y nos muestras tus caminos. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.